que el Señor les bendiga. Aquí su hermana y amiga Mayra Michelle, con un mensaje que el Señor me estaba inquietando desde el domingo, por algo pues que lamentablemente me tocó ver, y que no solamente lo vi el domingo, sino que tristemente lo estamos viendo todos en muchos cristianos, en muchos hijos de Dios que se han apartado de los caminos del Señor. Y es triste y lamentable ver el estado en el cual el enemigo los pone. Dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y quién es este ladrón? Satanás. Pero dice la palabra que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, nosotros estábamos muertos. Como yo publiqué en estos días atrás, que hace 15 años atrás yo estaba muerta en vida, estaba muerta en mis pecados, en mis delitos, en las cosas tan malas que hacía porque no conocía del Señor. Y así todos los que llegamos a Cristo estuvimos un día perdidos en el pecado, en la inmundicia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y llega Cristo a nuestra vida y nos da una nueva identidad. Quizás muchos han sido ladrones. Quizás muchos eran brujos, asesinos, adictos, prostitutas. ¿Cuántas cosas pudimos haber sido? O sea, en cuántos pecados pudimos haber estado antes de conocer del Señor. Pero una vez llega Cristo a nuestra vida, lo que nosotros éramos, lo que el mundo veía de nosotros, dejamos de serlo, porque Cristo nos da una nueva identidad. Pero el enemigo de las almas no va a descansar hasta robarnos y hasta quitarnos esa nueva identidad que nosotros adquirimos mediante la sangre de Jesucristo, por la gracia del Señor. Por eso Él va a venir a robar la identidad que el Señor nos dio, a matar y a destruir, porque Él es enemigo de todo lo que tenga que ver con el Señor. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos da una nueva identidad. Lo primero que el Señor hace cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo y los reconocemos como nuestro único Salvador, es que nos sella con las arras del Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 de Corintios 1, 21, 23. Nos sella, nos separa. Tenemos algo que cuando estábamos en el mundo no teníamos. Y es el Espíritu Santo. Porque en otro tiempo nosotros éramos hijos de Satanás. Éramos hijos del padre de mentira. Qué triste cómo era nuestra vida antes de llegar a Jesucristo. Pero ahora dice la palabra que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos más porque somos nuevas criaturas, estamos sellados con las arras del Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 2:3 que éramos hijos de ira. Mire todo lo que nosotros éramos, santo. Dice Efesios 2:5 que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Efesios 2:5 que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es la gracia de Dios. Aleluya. Estas son excelentes noticias porque cuando nosotros estábamos en el mundo hundidos en nuestros pecados, ahogados, enfangados en tanto pecado, en tantas abominaciones, en cómo nuestra vida desagradaba tanto a Dios. Quizás la gente nos señalaba por nuestro pecado. Aquel era un asesino, aquel está preso, aquella está en las drogas, aquella vende su cuerpo. ¿Cuántas cosas tenía que decir la gente de nosotros por nuestra maldad, por
por nuestro corazón tan frío, tan asqueroso, tan alejado del Señor. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, entonces lo que nosotros éramos, lo que el enemigo hacía que nosotros hiciéramos en nuestra vida para hundirnos, para arrastrarnos más en el pecado, porque Él es el Dios de este mundo, Él es el que gobierna este mundo en este momento. Entonces, cuando llega Cristo a nuestras vidas y nos da una nueva identidad, entonces ya no somos lo que nosotros éramos, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, sino que somos sellados por las arras del Espíritu Santo. Dejamos de ser hijos de ira y nos convertimos en hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos adoptivos del Señor. Aleluya. Tomamos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y entonces la gente ve la diferencia en nosotros. La gente no ve a quien veía antes en nosotros, sino que ve un cambio totalmente. Que las cosas que hacíamos ya no las hacíamos más, sino que ahora cambiamos hasta nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos. Ya no frecuentamos los sitios a los cuales nosotros íbamos cuando estábamos perdidos en el mundo. Ahora vamos a la iglesia, ahora alabamos al Señor, ahora oramos, ahora saludamos, Dios te bendiga, Cristo te ama. Cuando antes lo que salía de nuestra boca eran malas palabras, palabras corrompidas, y la palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces la gente ve el cambio, entonces Satanás se asusta, porque sabe que no nos tiene en su poder. Porque sabe que el Cristo de la gloria nos libertó y nos dio una nueva identidad. Entonces Él comienza las maquinaciones de cómo robar nuestra identidad, la identidad que Jesucristo nos dio. Aleluya. Dice la palabra en Efesios 2:6 que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mire esto, de nosotros ser nada, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice la palabra que nosotros vivíamos sin fe y sin esperanza. Nosotros andábamos por este mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios, porque no conocíamos del Dios vivo, no conocíamos del Dios que nos amó. Aleluya. No teníamos ni ciudadanía ni promesas juntamente con el pueblo de Israel, dice Efesios 2:12. No teníamos promesa, no había promesa para nosotros. Aleluya. Pero mediante Cristo Jesús somos hechos un solo pueblo, así que ya no hay diferencia entre los judíos y nosotros, porque Dios hizo un solo pueblo mediante la promesa. Aleluya. Él derribó aquella pared de separación que había, aquella pared que nos dividía y nos dio nombre santo. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Santo. Dice Primera de Pedro 2:4 que somos linaje escogido. Mire, usted en Cristo no es cualquier cosa. El enemigo va a susurrarle al oído que tú no sirves, que tú como cristiano no sirves, que tú no eres nadie, que Dios no te ama, que Dios no te va a utilizar, que tú no eres importante. Pero mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro 2:9, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque ahí era que estábamos en tinieblas, a su luz admirable. Así que, mire, en Cristo Jesús, la identidad que Dios le dio, que de que no éramos nada, de que estábamos manchados, enlodados con nuestro pecado, de que no teníamos esperanza, que si nosotros moríamos sin Cristo íbamos directo al infierno. Pero Jesús, la luz admirable, llegó a nuestras vidas y nos dio una identidad. Dejamos de ser hijos de ira, dejamos de ser hijos de Satanás y nos convertimos en hijos de Dios mediante Jesucristo, que nos sella con las arras del Espíritu Santo. El mundo que no conoce al Señor no tiene al Espíritu Santo, no está sellado, y nosotros somos sellados. Mire la identidad que el Señor Jesucristo le dio. Aleluya. Así que tú no eres cualquier cosa. Pero como leímos al principio en Juan 10:10,
que dice la palabra que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y que el enemigo, cuando ve que ya tú no eres hijo de él, sino que te has convertido en hijo de Dios, trama cómo apartarte de los caminos del Señor, cómo robar tu identidad. Y te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú se lo vas a permitir? Que estabas muerto y ahora tienes vida, y tú vas a regresar otra vez a ser quien tú eras y a hundirte y a enlodarte en tus pecados. Tú vas a permitir que Satanás te robe la identidad que Cristo te dio. Es triste y lamentable, y a mí me duele en el alma cuando yo veo personas que le sirvieron al Señor por muchos años y de momento cayeron tristemente en pecado y se apartaron de la gracia del Señor, y ahora tú los ves imitando al mundo. O sea, si uno pone una foto de cómo era esa persona en Cristo Jesús, uno ve hombres, mujeres que tú le ves la diferencia, tú le ves un brillo diferente, su forma de vestir, su físico es diferente. En el cristiano hay gozo, aunque nosotros estemos pasando por las pruebas más grandes, hay un brillo especial que el mundo no tiene. Pero cuando tú ves que esta persona se apartó de los caminos del Señor, el rostro de esta persona cambia, el pecado se nota, empieza a pesar, la carga del pecado se siente y se ve. Y tú ves que estas personas vuelven a hacer las cosas del mundo, a comportarse como las personas del mundo. Y entonces el enemigo empieza a darle una identidad falsa. Muchas de estas personas que se apartaron de los caminos del Señor tienen llamados a pastorado, a evangelistas. Tienen llamados grandes y poderosos de parte del Señor, y a esos son los que más el enemigo ataca. Entonces, tú ves que estas personas cambian totalmente y se empiezan a hundir nuevamente en las inmundicias del mundo. Empiezan a caer nuevamente en las trampas de Satanás. Y tú ves que esta persona cambia, empieza a coger modalidades del mundo, se cambian el cabello, se lo ponen de colores, se ponen 20,000 cosas. Y tú ves la diferencia. Mira, hermano, eso duele en el alma, eso a mí me duele, porque yo conozco personas que le servían al Señor, que tenían un llamado poderoso, que Dios los utilizaba grandemente, y ahora están apartados, ahora ya no van a la iglesia, ya no oran, ya no buscan del Señor, ahora están viviendo como viven los del mundo, como si nunca hubieran escuchado hablar del Evangelio. Estas personas ahora se comportan como si nunca hubieran leído ni un solo versículo de la Biblia. Dice la palabra que nosotros, cuando nosotros no conocíamos del Señor, y pido disculpas por el ruido, es que mi papá está bregando en la planta de arriba y está haciendo ruido. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, demonios habitaban en nosotros. Demonios de tantas malicias, de tantas maldades, de tanto pecado. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, limpia esta casa, que es templo del Espíritu Santo, y nos sella con las arras del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos apartamos, dice la palabra, que el demonio que habitaba en el cuerpo de nosotros va y mira, y entonces busca a otros más fuertes, y viene a morar de nuevo en la persona. Y el estado de esa persona viene a ser peor que como estaba a principio. Y esto yo lo veo todos los días de mi vida constantemente. Dios mío, Señor, cómo las personas pueden vivir de esta manera, apartándose del Señor, habiendo conocido la verdad del Evangelio, habiendo adquirido una identidad en Cristo Jesús. Permiten que Satanás les robe la identidad y el enemigo entonces les da una identidad falsa, donde las personas que se apartan del Señor empiezan a creerse, no, así yo estoy bien, estoy imitando el mundo, y tratan entonces de encajar en el mundo. Pero es que nosotros no tenemos que encajar en el mundo, porque la palabra dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en las miras allá arriba, en el cielo, en las cosas celestiales. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a mí me duele en el alma, y por eso el Señor desde el domingo me inquietaba con este tema. Yo hablaba con mi hija acerca de una situación de una persona, ¿verdad?, que le servía al Señor, y ahora ver esta persona tan demacrada, que para nada es la persona que era en Cristo Jesús.
Satanás le robó la identidad y esta persona lo permitió. Y ahora vive en una falsa idea, en una falsa identidad. Así que no dejes que el enemigo robe la identidad que Cristo Jesús te dio con su sangre en la cruz del Calvario. Eso no tuvo precio de dinero, eso tuvo precio de sangre. No pisotees lo que el Señor te dio, no pisotees lo que el Señor puso en tus manos. Vuelve a Cristo si te apartaste. Y si estás titubeando, ponte firme y no permitas que Satanás te robe lo que el Señor te dio. No permitas que el Satanás robe la identidad que Cristo te dio. Afírmate en los caminos del Señor, porque recuerda que lo único que quiere el enemigo es robar, matar y destruir. No se lo permitas, porque Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que este es el mensaje de esta mañana. Si yo no grababa este mensaje, esta inquietud me iba a matar realmente, porque duele en el alma. Así que, hermano, hermana, oremos por nuestros hermanos, oremos por aquellos que se apartaron de los caminos del Señor para que vuelvan al redil. Oremos por aquellos que no conocen del Señor. Así que tenemos mucho por lo cual orar. Y como hermanos tenemos que preocuparnos unos por los otros. Así que Dios le bendiga. Comparte este mensaje para que más personas, ¿verdad?, puedan ser bendecidas y el nombre del Señor pueda ser glorificado y exaltado. Esta tu hermana en Cristo, Mayra Michelle desde Puerto Rico. Dios te bendiga.